Pero hasta antes de centrarnos en lo que pasa del 78 para acá, quiero preguntarte por dos elementos previos al 78. Uno, ¿cuál fue la reacción de, bueno, pues de la España del final del franquismo y del inicio de la democracia posfranquista directamente y de la Iglesia Católica? Y por otro lado, ¿de dónde salen Manuel y Clemente? ¿Cómo se forma esta pareja de dos pillos que, bueno, que llegan a este universo y uno acaba autonombrándose papa? Bueno, pues Manuel y Clemente son dos personas que no se conocen previamente, pero coinciden en lo que antes era un campo, un sembrado, que no había nada más, pero era el sitio donde se concentraban las supuestas apariciones, porque Clemente no fue el pionero, no fue el primer persona que se autoproclamó vidente, sino que empezaron allí a repartirse el pastel, por así decirlo, aunque con un fin más folclórico que económico realmente. Al principio fueron varias mujeres, varias señoras mayores que decían que veían a la Virgen, y después se fue repartiendo un poco por edad. Entonces allí se conglomeraban personas de muchos puntos de la provincia de Sevilla, incluso de la provincia de Cádiz, con un ambiente de recogimiento, de oración, todo más mariano y todo más blanco, por así decirlo. Estos dos, Manuel y Clemente, se encuentran allí, se conocen y, bueno, esa parte de la historia queda un poco reservada a la imaginación porque en ningún sitio está contemplado, pero ellos ven que ahí pueden hacer fortuna y carrera. Entonces empiezan a erigirse, por diferenciar un poco los roles, Clemente es el cariño, el extrovertido, que se gana el cariño de cualquiera y empieza a decir que ven más a la Virgen que nadie y sus éxtasis son más espectaculares que ninguno. Y Manuel es el cerebro, la mente que hay detrás, el que es capaz de vislumbrar que por ahí hay un camino provechoso y el que se coloca detrás en sentido figurado, de Clemente y el que empieza a decir, vamos a ir haciendo una cosa, vamos haciendo la otra. Y la mente económica, por supuesto, y la mente empresarial. Entonces, se empiezan a hacer poco a poco con el control de la zona. Llegan muchas personas de fuera, gente con dinero de Madrid, de Zaragoza, que empiezan a intentar comprar la zona, el campo donde supuestamente se producían los prodigios. Y a través de una serie de triquiñuelas, es Manuel quien consigue hacerse con el campo y a partir de ahí, pues ellos se hacen los amos y señores del cortijo, ellos lo vayan y lo convierten en un sitio en el que solo entra quien ellos digan. Y así ya monopolizando esa corriente que nació un poco, ya digo, un poco inocentona, pues consiguen dar los primeros pasos del imperio y empiezan a encontrar personas dispuestas a seguirles tanto cuanto a la fe como económicamente. Eso se conecta con la primera pregunta que me has hecho. Las clientes. Ellos al principio respetan un poco los mensajes marianos y suaves de sus antecesoras, de las supuestas videntes, pero Manuel se da cuenta que el nicho de mercado que más les conviene es todo ese catolicismo más antiguo que estaba enfrentado con el Pablo VI, de que a raíz del Concilio Vaticano II no se reconociesen en su iglesia, ¿no? Que esto es un postulado que siempre funciona, ¿no? Cíclicamente en la historia, que es decir, que lo de antes siempre era mejor. Esto es lo que ellos propugnaron y una parte importante de gente que le siguió. ¿Cuál es la reacción de la Iglesia Católica? Pues de inmediato rechazo desde el minuto uno. mm, y cuanto más gente arrastraban, una época al principio en el que había miles y miles de personas allí en el lentisco que le llamaban, ¿no? Que es la zona donde se reunían, y entonces llega un momento en que el cardenal el arzobispo de Sevilla prohíbe a sus fieles ir al Palma de Troya. Entonces ahí se desgaja un poco la situación, pierden en popularidad, pero los que se quedan con todas las consecuencias. Ya gente entregada a la causa, capaz de darlo todo, de dar su dinero y a través de
esa red que crean con los más católicos viejos y también, por qué no decirlo, una red que se conecta con gente que si el carlismo, que si también postulados que llamaríamos hoy, bueno, y entonces también se llama de extrema derecha, toda esa red hace que ellos vayan avanzando primero por el resto de España, después por el resto de Europa y después por Estados Unidos, Latinoamérica y después por el resto del mundo. Ya que han tenido presencia en los 5 continentes, presencia real, con fieles, sobre todo con patrimonio inmobiliario, gente que le donaba o le legaba sus bienes, y entonces ellos se convierten en una empresa multinacional y todo eso está hecho gracias a Manuel y a Clemente. Clemente, como he dicho, poniendo la cara y Manuel organizando el tinglado detrás. Clemente, que por cierto, como para dato anecdótico, que no solo lo cuentas tú en tu libro, sino se ha contado en otros momentos, era conocido en el ambiente gay de Sevilla como la Voltio porque trabajaba para la compañía eléctrica de allí en Sevilla, ¿no? Sí, 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 era bueno, un fenómeno que tampoco es extraño, sobre todo bueno, en Andalucía, que es donde se desarrolla la historia, que es muchos hombres de esa época y de la actual, en realidad, sobre todo de la actual. Muchos hombres que buscaban muchos hombres homosexuales se acercaban a la iglesia católica, que les rechazaba, digamos, pero desde el folclore, desde la Semana Santa, desde la romería, desde una aproximación un poco más festiva. Y ese fue el caso de Clemente, que se acercó a la religión por ahí. Y claro, se daban situaciones famosas. Lo de la Voltio en realidad es si tú haces el seguimiento siempre sale del mismo sitio, que es de Nazario, de Nazario Luque, un El famosísimo dibujante. dibujante de cómic, que en sus memorias contó que le hacía mucha gracia todo esto de Palma de Troya y que un día viendo la tele vio a Clemente, con quien él había compartido pues lugares de encuentro en el ambiente clandestino de la época gay sevillano. Entonces, él fue el que dijo, si este le llamaba la Voltio, no sé qué. Entonces, a partir de ahí es donde ya todo el mundo sabe cómo estas cosas. Uno lo dice y se repite, se repite, se repite. Entonces, confiamos en Nazario porque no tiene por qué inventarse ese dato. Además, Nazario en su memoria, yo recuerdo que iba más allá, incluso decía que el conocimiento que tuvo de la Voltio fue, utilizando lenguaje religioso, fue carnal, no solo Sí, espiritual. sí, sí. Que él decía que le hacía mucha gracia pensar que, pues bueno, que había tenido un contacto tan íntimo con un autodenominado papa, que eso no lo puede decir todo el mundo, desde luego.